building. Así que el Señor les ha dado mucha gracia en haberles dado este edificio para venir y poder alabarlo a Él. I'd invite you to take your Bibles and turn to the Gospel of Mark, chapter Ahora, por favor, sus 4. Biblias al Evangelio de San Marcos, capítulo 4, les invito. The Gospel of Mark was the first one that was written. It's the earliest of the four Gospels. El Evangelio de San Marcos es el primero que fue escrito, el más... I had my son and grandchildren over last night, and we were talking about the Gospel of Mark. Anoche tuve a mi hijo y a mis nietos anoche y estuvimos hablando del Evangelio según San Marcos. And I thought it was common knowledge that Mark got most of his information from the Apostle Peter. Y es una enseñanza común que Marcos recibió mucha de su información del apóstol Pedro. So anyway, that was new news to my family. Eso era algo nuevo para la familia mía. So the context here, I realize we're jumping in the middle of the gospel. The context is that Jesus has just given four parables, and he's going to begin, or Mark is going to record four miracles. En el contexto ahora, en esta parte de las Escrituras, es que Jesucristo ha enseñado 4 parábolas y va también seguir con más enseñanzas y milagros. Jesus had been teaching all day from a boat to the people on the land. Todo el día Jesucristo ya estuvo enseñando de una barca a la gente que estaban sentados o paradas en la playa. And then this most recent parable is of the mustard seed. The tiniest of seed grows to become the largest of plants. Y en esta serie de parábolas, la última es la parábola del grano de mostaza, y es un contraste de la semilla más pequeña a una de las plantas más grandes. So where we're at is Mark chapter 4, verse 35 to the end of the chapter. Y donde estamos hoy día, estamos en San Marcos capítulo 4, versículo 35 al 41, el último del capítulo. So I'll read the entire text in English and Walter will translate. Yo leeré el texto en inglés y Walter lo va a traducir. On that day, when evening came, he said to them, "Let us go to the other side." Leaving the crowd, they took him along with them in the boat, just as he was, and other boats were with them. And there arose a fierce gale of wind, and the waves were breaking over the boat, so much that the boat was already filling up. Jesus himself was in the stern, asleep on a cushion. And they woke him and said, "Teacher, do you not care that we were perishing?" And he got up and he rebuked the wind and said to the sea, "Hush, be still." And the wind died down and it became perfectly calm. And he said to them, "Why are you afraid? How is it that you have no faith?" And they became very much afraid and said to one another, "Who then is this, that even the wind and the waves obey him?" Ese día, caída ya la tarde, les dijo, "Pasemos al otro lado." Despidiendo a la multitud, les llevaron con ellos en la barca como estaba, y había otras barcas con él. Pero se levantó una violenta tempestad, y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera que ya se anegaba la barca, y estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Entonces le despertaron y le dijeron, "Maestro, ¿no te importa que perezcamos?" Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, "Cálmate, sosiégate." Y el viento cesó y sobrevino una gran calma. Entonces les dijo, "¿Por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe?" Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, "¿Quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen?" So Mark is beginning to record 4 miracles. The rest of chapter 4, the one we're going to look at, and then
three more in chapter 5. En este capítulo vamos a ver un milagro y 3 más en el capítulo 5. And what he's doing is he is demonstrating that Jesus Christ, as the Son of God, has sovereign authority over all things. Y en todo esto está demostrando que Jesucristo, como el Hijo de Dios, tiene un control soberano sobre todo. He's sovereign over difficulties and demons and disease and even death. Jesucristo tiene soberanía sobre los demonios, sobre cualquier dificultad, hasta soberanía sobre la muerte. Yeah, so all of these miracles demonstrate the Lord Jesus Christ's right to proclaim the kingdom against hostile forces that would seek to come against it. Y estos milagros nos enseñan de la autoridad del Señor a proclamar su bondad sobre cualquier terror natural. Our text reflects, or at least I think Mark has in mind, Jonah chapter 1 and Psalm 107, which we'll look at later. Nuestro texto también refleja Jonás el capítulo 1 y el Salmo 107 que veremos en unos minutos. Mark is interpreting historical events theologically. And what is that? He wants to show that Jesus is God in the flesh. Marcos está interpretando estos eventos teológicamente. Él quiere demostrar que Jesús es Dios encarnado. I want you to put yourself in the boat, as it were. Put yourself in this situation. Por ejemplo, pónganse ustedes dentro de esta barca en esta situación. Or, for example, 3 months ago in South Mexico, Hurricane Eric came. O, por ejemplo, también hace 3 meses en el sur de México el huracán Eric vino. $250 million worth of damage. 250 millones de dólares de daños. Maybe you have some family there, or imagine you were there, and the wind starts blowing, it's raining very hard, the waves are crashing on the coast, and suddenly it becomes still. Posiblemente ustedes tuvieron familia o amigos ahí dentro de ese huracán y piensen que vino con mucha fuerza el viento y el viento arrastra escombros y de repente la tormenta se detiene en un instante. The proper response to that is awe. It's awe before God. Poder responder a todo eso es alabar al Señor porque lo que ha hecho. Theologically, we believe in the dual nature of Christ. To put it another way, he's 100% God and 100% man, and we see both of those in this one passage. Teológicamente nosotros creemos que Jesucristo es Dios y es hombre, y eso lo vemos en esta sección de las Escrituras. Another application that I want you to see is that Jesus is always there when the storms of life come our way. Y otra aplicación es también entender que Jesucristo siempre está dentro de nuestras tormentas de la vida. We're going to look at this with 3 points. The true Christians have their faith tested. Secondly, the humanity and divinity of Jesus. And lastly, the antidote to fear is faith. Vamos ahora a abrir el texto con 3 puntos. Primeramente, la fe de los verdaderos cristianos es puesta en prueba. Segundo, de la humanidad y divinidad de Jesús. Y terceramente, el antídoto contra el miedo es la fe. So let's look at this first point. That true, sincere, God-fearing Christians will have their faith tested. Vamos a ver ahora el primer punto. La fe de los verdaderos cristianos es puesta en prueba. You know, there's some churches that are teaching God wants you to be rich, and He wants you to be healthy, and He never wants you to be sick. Hay algunas iglesias que enseñan que Dios quiere que uno sea rico, que nunca esté mal de salud y que nunca le pase nada malo. That's called the health and wealth gospel. Eso se llama el evangelio de la salud y la riqueza. All right, look first of all at chapter 4, verse 1. Miren por favor al capítulo 4, versículo 1. This is the beginning of the 4 parables. He began to teach again by the sea,
And such a very large crowd gathered to him that he got into a boat in the sea and sat down, and the whole crowd was by the sea on the land. Empezando con el capítulo 4, versículo 1. Comenzó a enseñar de nuevo junto al mar y se llegó a él una multitud tan grande que tuvo que subirse a una barca que estaba en el mar y se sentó. Y toda la multitud estaba en tierra a la orilla del mar. So Mark uses these timestamps, I like to call it. You know what a timestamp is? In verse 34, he did not speak to them without a parable, but he was explaining everything privately to his disciples. Me gusta nombrar esto como una marca de tiempo. En el versículo 34 dice, y sin parábolas no les hablaba, sino que le explicaba todo en privado a sus propios discípulos. And it says in verse 35, on that day when evening had come, so he had been teaching all day long. Y el versículo 35 empieza, ese día, caída ya la tarde, les dijo, por ejemplo, ya estuvo enseñando todo el día y vino el fin del día. And Jesus determined to go to the other side of the lake. Why? Turn to Mark 1, verse 38. Y Jesucristo decide cruzar a la orilla oriental del lago. ¿Por qué? Vamos a ver ahora del capítulo 1, versículo 38. Even after the healing of Simon Peter's mother, he says, let us go somewhere else to the towns nearby, so that I may preach there also, for that is what I came for. Después de que le ayudó ¿cómo se dice? Simon's mother-in-law. A la mamá de la esposa de Simón, dice el 38, y él les dijo, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, para que predique también allí, porque para eso he salido. So Jesus is teaching all day, but he wants to cross over so that he may preach the gospel there also. Él estuvo enseñando todo el día, pero también quiere cruzar para enseñar el evangelio en otros lugares también. So Jesus says, let us go over to the other side. Por eso Jesucristo dice, vamos a otro lugar, a los pueblos vecinos, al otro lugar. Then it says in verse 36, leaving the crowd, they took him along with them in the boat, just as he was, and other boats were there. Is that chapter 4? 4:36. Dice el versículo 36 del capítulo 4, despidiendo la multitud, le llevaron con ellos en una barca como estaba y había otras barcas con él. So picture the scene. The disciples are saying, Jesus, this way, this is our boat. They get into the boat, and other boats are there. Why does Mark tell us that there was other boats? Así que había muchas barcas, los discípulos le ayudan a Jesucristo a entrar a la barca de ellos, pero ¿por qué habían otras barcas? He's trying to set forth the fact that Jesus is bringing the kingdom of God and that he is God, and so there's more eyewitnesses. A propósito, Jesucristo quiere que hagan otros también para que sean testigos. So in verse 37, our second subpoint, storms and trials will come to us even in the path of obedience. Así que el versículo 37 nos enseña que tormentas y pruebas nos llegarán incluso en el camino de la obediencia. The disciples didn't sin in some way. They were doing everything that Jesus wanted them to do. Los discípulos estaban haciendo todo exactamente lo que Jesucristo quería que se haga. Just when they had hoped for some rest after a long day, justo cuando anhelaban un merecido descanso y relajación, yet even for us in the path of obedience, God brings unexpected challenges into our paths. Sin embargo, en el camino de la obediencia, Dios nos trae desafíos inesperados. The great reformer John Calvin has said, faith that is more precious than gold and silver ought not lie idle and without trial. El gran reformador Juan Calvino dice, la fe que es más preciosa que el oro y la plata no debe permanecer ociosa sin prueba. In other words, that faith needs to be tried. As Jesus said, in this world you will have tribulation.
Así como dijo Jesucristo que esa fe tiene que tener pruebas, en este mundo vamos a tener tribulaciones. So our text says in verse 37, there arose a fierce gale of wind. Por eso dice el texto en el versículo 37, pero se levantó una violenta tempestad And the waves were breaking all over the boat. y las olas se lanzaban sobre la barca de tal manera. So with this, the word is hurricane or a whirlwind in the original. And what he says is it's a mega storm. It's a great storm. Esta palabra en la original es realmente una mega tormenta, una gran tormenta. Carlos was giving us a ride from the border, and we had a little bit of rain. It wasn't like that. Carlos nos trajo de la frontera y hubo un poquito de lluvia, no era nada así. This is a huge storm. Now, they're crossing the Sea of Galilee. It's about 13 miles long by about 7 wide, and there's mountains on the east side, and so the cold air would come off the mountains and mix with the warm air, and these storms would come about very quickly. El mar de Galilea estaba a 213 metros bajo el nivel del mar, tenía 21 por 13 kilómetros de ancho, estaba rodeado de altas montañas a lo largo del lado oriental. Tormentas repentinas y peligrosas surgían rápidamente del suroeste. El aire frío de las montañas se mezclaba con el aire cálido del lago. So fishing was done either in the morning or in the evening. Those storms would come about in the afternoons. Por eso la pesca se practicaba por la mañana y por la tarde, porque los vientos de la tarde podían ser bastante fuertes. Sin embargo, cuando surgía una tormenta por la noche, era aún más arriesgado. Now, there are some that try to say, to discredit this as a true miracle, and it's true, the storms could come about very rough, and then they could end very quickly by themselves. Sí, es verdad que las tormentas empezaban bien furiosamente y terminaban muy fácilmente. But our text makes it clear that this storm stopped by divine Pero el intervention. texto es muy claro que la razón por cual terminó esta tormenta era por una intervención divina. Picture the scene, the waves are breaking over the boat. Por ejemplo, las olas están cayendo sobre la barca. Tumultuous winds and waves coming over. And Matthew's account, he uses the word seismos, which is where it's to shake or an earthquake. Por ejemplo, las olas se rompían sobre la barca y lo que dice Mateo es una palabra que realmente quiere decir terremoto. So the waves were breaking over the boat, and then notice at the end of verse 37, so much that the boat was already filling up. Y entonces las olas se estaban quebrando sobre las barcas, tanto que se estaba por romper la barca. If you go to SeaWorld, they have these big whales that jump and then they splash and the water splashes you. En SeaWorld hay unas ballenas bien grandes que cuando saltan del agua riegan mucha agua a cualquier persona. I was trying to say splash zone that they have there. And so the idea, the word that Mark uses here is that it's to the extent of capacity. Now these boats would be about 24 feet long, about 7 feet wide. Entonces, pero lo que nos enseña era que la barca ya se estaba llenando de agua, que no había más capacidad para recibir esa agua que entraba. So you can imagine all that water in the boat. Y que todo, se puede imaginar tanta agua dentro de la barca. It's the same word that's used for at the wedding of Cana, when Jesus said, fill the barrels up with water, and it says they were filled to the very brim. Juan usa la misma palabra en la boda de Caná. Jesús convirtió el agua en vino, donde lo hizo eso en capítulo 2, versículo 7. Jesús les dijo, llenen las tinajas de agua. Hurricanes and tsunamis and tornadoes have killed many, many people. Huracanes y tsunamis han matado a muchas personas. The death toll can be much, but the common denominator in all of it is man is helpless. El número de muertos puede ser muy alto, pero el denominador común en todo esto es que el hombre está indefenso. So a classic illustration of this is a faith overcoming fear.
Por ejemplo, una ilustración clásica compara la fe que vence el miedo. A little 5-year-old boy trapped on the second floor in a house with a fire behind him and a rescuer down there saying jump, and he's holding on to the windowsill. Un niño puede estar atrapado en una casa en llamas y aferrado a pesar de la ventana, y alguien le dice, salta, te atraparé. Fear keeps him holding tightly, but faith lets him let go and to jump into the arms of the rescuer. El miedo del niño lo mantiene agarrado con fuerza, pero la fe es lo que le permite soltarse y confiar en que será atrapado de manera segura. In the same way, faith is turning from the gripping fear of danger and the unknown and entrusting ourselves into God's hands. Y de la misma manera, la fe es alejarse del miedo opresivo, al peligro o a lo desconocido y confiarse en las manos de Dios. And you think of these disciples, they knew that Jesus was there. They had already witnessed several miracles. And Jesus' own words, let us go to the other side. Y uno tiene que pensar que los discípulos sabían que Jesús estaba allí y que él había dicho, pasemos al otro lado del lago. And Jonah, again, I mentioned Jonah in Psalm 107. And Jonah 1:4, it says, the Lord hurled a great wind on the sea, and there was a great storm on the sea, so that the ship was about to break up. Y lo que nos dice en Jonás, el capítulo 1, versículo 4, es que el Señor lanzó un gran viento sobre el mar y se desató una gran tempestad en el mar, de modo que el barco estaba a punto de partirse. Then please turn to Psalm 107. Busquen por favor el Salmo 107. We have a passage here that's an amazing passage. We're just going to read a few select verses. Look with me at verse 23. En el Salmo 107 vamos a leer unos 2-3 versículos. Vean por favor, 23. Yeah. El 23, versículo 23, por favor. Those who go down to the sea in ships, who do business on great waters. Los que descienden al mar en naves y hacen negocios sobre las grandes aguas. And then verse 25. Ahora el 25. He spoke and raised up a stormy wind, which lifted up the waves of the sea. Pues él habló y levantó un viento tempestuoso que encrespó las olas del mar. 28 and 29. Then they cried to the Lord in all their trouble, and he brought them out of their distress, and he caused the storm to be still, so that the waves of the sea were hushed. El 28 y el 29 nos dice, entonces en su angustia clamaron al Señor y Él los sacó de sus aflicciones. Cambió la tempestad en calma y las olas del mar callaron. So, don't be surprised when trials come into your life. Regresando a San Marcos, no te sorprendas si tu fe es puesta en prueba. The Lord uses that to refine us, sanctify us, and to build character. Las pruebas son usadas por el Señor para santificarnos y moldar nuestro carácter. Our second point is we see both the humanity and divinity of Jesus. Ahora, en el segundo punto, se manifiestan tanto la humanidad como la divinidad de Jesús en esta situación. I find this amazing. So the end of 37 and the first part of 38, so much that the boat was filling up, but Jesus himself was in the rear of the boat, or the stern, asleep on a cushion. Es algo semejante que aunque la barca se estaba por romper, Jesucristo estaba durmiendo. Let me ask the children, does God ever sleep in heaven? Le voy a preguntar a los niños, No, right? si Dios duerme But we en los see cielos. Jesus' humanity here. He was a man. In his humanity, he needed rest. Pero en su humanidad ahora, aquí Jesucristo necesitaba descansar y necesitaba dormir. John's gospel, he says this in 1:14, and the word became flesh and dwelt among us, and we saw his glory, the glory of the only begotten of the Father, full of grace and truth. San Juan nos dice en el Evangelio, y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros,
y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesus was exhausted after a long day of teaching. Jesucristo estaba exhausto después de un largo día de enseñanza. He was probably hungry. He was probably weary. Probablemente tenía hambre, estaba cansado y se agitó. We see this in John 4 as well with the Samaritan woman. Lo vemos esto lo mismo en el Juan capítulo 4. It Con la said, mujer. so Jesus, being wearied from his journey, was sitting thus by the well, and it was about the 6th hour. En la hora sexta, y allí estaba el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo, era como la hora sexta. Again, similarities with Jonah. And just as Jonah went down into the bowels of the ship and was in a deep sleep, Algo similar como a Jonás, justo cuando Jonás se adentra en las entrañas del barco para dormir profundamente. Mark tells us that Jesus goes into the rear of the boat and sleeps on a cushion. Marcos nos dice que Jesús va a la popa, a la parte trasera del barco, y duerme en un cojín de marinero. I want to emphasize the fact of how weary was Jesus. He was very weary that he could sleep through a storm like this. Quiero dar énfasis que Jesucristo estaba tan cansado que él podía dormir durante esta tempestad. Jesus is sleeping. The disciples are panicking. Jesucristo está durmiendo, pero los discípulos están en pánico. We have our historical creeds talk about the humanity and the deity of Christ. El credo niceno habla de la Trinidad, de la humanidad y de la divinidad de Jesucristo. Now, some of you know what it's like to labor in the church, whether it's setting up the chairs, cleaning, cooking, preaching, leading worship. Ustedes también, quienes sirven al Señor en la iglesia, también se cansan los labores diaconales, la preparación de las comidas, de la predicación, etc. And you know what it's like at the end of a Sunday. I know for me, sometimes I'm dozing on the couch. I'm very sleepy. Y ustedes entienden cómo es el fin del día del Señor, posiblemente en el sofá, durmiéndose. Okay, the second part of verse 38. Ahora, la segunda parte del versículo 38. Jesus is asleep, but the disciples woke him and said to him, Teacher, do you not care that we are perishing? Él estaba durmiendo sobre un cabezal, entonces le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que perezcamos? Now, the people that are waking up Jesus are not women who have never been on the sea. These are experienced fishermen. Los que le están despertando a Jesucristo no eran mujeres que no tenían ninguna experiencia en el mar, pero sí eran estos profesionales pescadores. We often fear the storms of life because we're not trusting God. Y nosotros también tenemos miedo a las tormentas de la vida cuando no realmente le ponemos fe al Señor. The disciples have already seen all kinds of miracles and have learned from all the parables. Los discípulos ya han visto muchos milagros y han aprendido de las parábolas. And their faith was so weak. Y todavía la fe era tan pequeña. One theologian, A.A. Hodge, says his providential control is in all respects the consistent execution of his eternal, immutable, and sovereign purpose. Un teólogo, A.A. Hodge, dice, su control providencial es en todos los aspectos la ejecución constante de su propósito eterno, inmutable y soberano. If you think about it, there's two storms happening in our passage. Y si lo piensa bien, hay dos tormentas en nuestro texto. There's the storm on the sea with all the waves, but there's also the storm in the disciples' heart. Hay la tormenta en el mar y también la tormenta dentro de los corazones de los discípulos. How quickly they forgot the Lord's words, let us go to the other side. Qué tan fácil se olvidaron las palabras de nuestro Señor, pasemos a la otra orilla. You see, our Lord's word is sure. La palabra de nuestro Señor es segura. They're going to get to the other side. They might get wet,
They might be scared, but they're going to arrive at their destination. Puede ser que se mojen un poco o tengan miedo, pero por cierto van a lograr ir al otro lado. So notice the tone and the rudeness of their words there. And it's the way desperate people speak. También podemos notar el tono y la rudeza de sus palabras como son como la forma que hablan las personas desesperadas. Now, Matthew and Luke, both of the other gospels that record this miracle, use different words. One of them says, Master, Master. The other one says, Lord, save us. Mateo, San Mateo y San Lucas usan otras dos palabras o frases para describir lo que están diciendo ahora. Uno dice, Maestro, Maestro, y el otro dice, Sálvanos, Señor. I'm pretty convinced that Peter was there. Peter is telling Mark what happened. And I think this is probably closer to what really happened. They wake up Jesus accusing him of not caring for them. Y yo estoy convencido que Pedro supo exactamente qué fue lo que pasó y que él le dio esta información de primera mano a Marcos. Lo despiertan bruscamente a Jesús, que está cansado y durmiendo, con el tono de una acusación severa. Now, it's easy to speak negative against the disciples, but sometimes we can be as hard-hearted. Es muy fácil y hablar negativamente de los discípulos, pero muchas veces nosotros somos del mismo corazón. And we see a similar thing as we just saw in Psalm 107. Y nosotros vemos lo mismo también lo que leímos recién en el Salmo 107. Or Psalm 44, arouse yourself. Why do you sleep, O Lord? Awake, do not reject us forever. Why do you hide your face? Como también el clamor del primero salmista en el Salmos 44, despierta, ¿por qué duermes, Señor? Levántate, no nos rechaces para siempre, ¿por qué escondes tu rostro? Like the psalmist, we too can feel forsaken when the waves of trials come crashing over our heads. Como el salmista, también nosotros podemos sentirnos abandonados cuando las olas de las pruebas nos azotan. So ask yourself, what would you have done if you were there exactly? Pregúntense entonces, ¿qué habrían hecho ustedes? What do you do when unexpected trials come? For example, tomorrow's Monday, and your wife gets in a terrible auto accident, or your son falls and breaks his arm, or you find out that you've been fired and you've lost your job. Por ejemplo, mañana es lunes. ¿Y qué hacen cuando llegan las pruebas inesperadas en la vida? Su esposa tiene un accidente de auto, su hijo se rompe una pierna posiblemente, o usted pierde su trabajo. Our first response should not be anger and bitterness. It should be praying to God, Lord, you're in control. Please give me grace. Deberíamos responder con oraciones al Señor. Por favor, dame gracia para responder con gracia. Because our theology gets us through trials. We know that He is 100% sovereign. We know that He's working all things after the counsel of His will and working all things together for good. Porque nosotros entendemos en nuestra teología que Jesucristo es soberano. Es cierto que Dios hace todas las cosas y que cooperan para nuestro bien. So that brings us to verse 39. The divine authority of Jesus is clearly demonstrated here. Ahora lo vemos en el versículo 39, el tercer punto, la autoridad divina de Jesús se demuestra claramente. So Jesus, and it says, and he got up and rebuked the wind and said to the sea, hush, be still. And the wind died down and it became perfectly calm. Dice versículo 39, y levantándose reprendió el viento y dijo al mar, cálmate, sosiégate, y el viento cesó y sobrevino una gran calma. That perfectly calm is there was a great calm. Y eso cuando dice hubo una calma, fue una gran calma. Mark is painting a picture. It was a great storm, a mega storm, and now there's a great calm. Marco nos dice que había una mega tormenta, pero ahora hay un gran silencio. His ear is not dull. Please notice what Jesus does not do. He does not rebuke the disciples at this point. El oído de Jesucristo no es sordo. Observan lo que hace Jesucristo. Él no
reprocha a los discípulos. In fact, don't ever think that God does not hear your cries. His ear is not dull. Por ejemplo, nunca piensen que el Señor no escucha sus oraciones. Los oídos de del Señor no son sordos. So he, as we just saw, he rebukes the wind and the sea, not by incantation of prayer, but by the authoritative word of God. Y ahora Él da Él comanda a las olas del mar, no con una oración, pero simplemente con la autoridad de su palabra. Jesus uses imperatives or commands, hush, which means be silent, and to be still, which literally means be muzzled. Él ordena al viento y a las olas con estas palabras que quieren decir silencio y quieto. He uses the same words in chapter 1 when he healed that man possessed by a demon. Jesucristo ya usó estas mismas palabras en el capítulo 1, versículo 25, cuando Él silenció al demonio. The words that he uses here shows that Jesus is the strong man who subdues Satan. Las palabras usadas aquí también muestran que Jesús, como el hombre fuerte que subyuga a Satanás y presagian su poder sobre lo demoníaco en el capítulo 5. Yeah, foreshadows his power even over the demoniac in chapter 5. So the forces of nature must obey and submit to the Son of God. Por eso las fuerzas de la naturaleza deben obedecer y someterse a la voluntad del Hijo de Dios. You remember Exodus 14, the parting of the Red Sea. Si usted se acuerda en Éxodo del capítulo 14, cuando también se divide las aguas. It's very similar. It says, Then Moses stretched out his hand over the sea, and the Lord swept the sea back by a strong east wind all night and turned the sea into dry land so that the waters were divided. Es algo similar, dice esto. Extendió Moisés su mano sobre el mar y el Señor, por medio de una fuerte viento solano que sopló toda la noche, hizo que el mar retrocediera y convirtió el mar en tierra seca y las aguas se dividieron. It's amazing how many passages in the Bible speak about water and the sea. The last part of Psalm 89 says, You rule the swelling of the sea. When its waves rise, you still them. Es impresionante tantas veces que las escrituras hablan del agua. En el capítulo 89 de Salmo dice, Oh Señor, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú, oh Señor poderoso, tu fidelidad también te rodea? Tú dominas la agitación del mar, cuando sus olas se levantan, tú las calmas. But don't miss this. The point here is not just another miracle to make us go, wow, but it is to paint a picture that Jesus is indeed God. It points to the deity of Christ. Pero no se pierdan esto. El objetivo no es solo otro milagro para impresionarnos, sino demostrar que Jesucristo es Dios y también a enseñarlos la deidad de Cristo. Psalm 65 and verse 7, who stills the roaring seas and the roaring of their waves. Salmo 65, versículo 7 dice, en que calma el rugido de los mares, el estruendo de las olas. So we've seen in our first 2 points that trials will come to test your faith. But remember, they come from a sovereign God who is in full control. Hemos visto en los primeros 2 puntos que las pruebas vienen de un Señor que es soberano y tiene el control total. So our third point is the antidote to fear is faith. El tercer punto es esto, el antídoto contra el miedo es la fe. Verse 40, and he said to them, Why are you afraid? How is it that you have no faith? Y el versículo 40 nos dice, entonces les dijo, ¿por qué estáis amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Now, we don't know the tone of which Jesus said this, but I think it was showing pity and patience towards them. No sabemos el tono exacto, pero podemos pensar que Jesucristo les está enseñando misericordia y paciencia a los discípulos. He literally calls, the word for afraid here is the word that means coward. He literally calls them cowards.
La palabra que se usa aquí, que quiere decir tener miedo, literalmente quiere decir ser cobarde o tímido. They forgot the miracles that they've already seen. Ya se han olvidado todos los milagros que han visto. Jesus has already given them some insight. Look at chapter 4 and verse 11. Miren ahora en el capítulo 4, versículo 11. And here in the middle of the parable of the sower, he was saying to them, to you it has been granted the mystery of the kingdom of God, but to those that are outside, get everything in parables. Y ahora les dice en el versículo 11, y les decía, a vosotros os ha sido dado el misterio del reino de Dios, pero los que están afuera reciben todo en parábolas. And in verse 34, it says, he told them all in parable, but he was explaining everything privately to his disciples. Otra vez el 34 nos dice, y sin parábolas no les hablaba a la otra gente, sino que lo explicaba todo en privado a sus propios And yet discípulos. they're partially blind. Their faith is weak. Y todavía no pueden ver con ojos espirituales, la fe de ellos es muy pequeña. So as I said, the text is clear. He is saying they were cowardly and timid. And no one likes to be called a coward, especially experienced veteran fishermen. Y el texto nos dice que realmente Dios le estaba denominando como cobardes y tímidos, y a nadie le gusta ser llamado cobarde. Sometimes we need hard words spoken to us. And even in biblical counseling, we comfort and we encourage on the one side. Over here, we exhort and we admonish. A veces también se necesitan palabras duras, y de vez en cuando es lo mejor que se puede hacer. En la consejería bíblica consolamos y animamos, pero también exhortamos y amonestamos. But the reality is we can be just like the disciples. We can be dull. We can focus on the moment of the trial. Y la realidad es que nosotros también podemos ser exactamente como los discípulos, enfocarnos solo en el momento de la prueba. Yet Jesus is so tender with us and so full of mercy. Sin embargo, Jesucristo nos da mucha misericordia y muy tierna. Like the psalmist says in Psalm 103, just as a father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those that fear him. Como nos dice el Salmo 103, versículo 13, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen. Jesus must have had incredible patience to deal with these disciples for 3.5 years. Jesucristo por seguro tuvo una paciencia grandísima para estar con estos discípulos 3 años. He is nurturing them. He is preparing them for greater storms than this that will come. Él los está preparando a estos discípulos para unas tormentas mucho más grandes que sí van a venir. Let us not forget it is these very disciples who would turn the world upside down in the book of Acts. No nos olvidemos que son estos los mismos hombres que quienes revolucionarían el mundo con la predicación del Evangelio. So brothers and sisters, we all can admit our faith is weak at times. Así que todos de nosotros podemos admitir que nuestra fe no es grande y le falta fuerza a nuestra fe. He's fully aware of your imperfections. He knows of your weak faith, our little hope, our lack of courage at times. El Señor ya sabe de sus debilidades y es plenamente consciente de sus imperfecciones. Él conoce su débil fe, su poca esperanza y su falta de coraje. So let us be encouraged. The same Jesus that was on the Sea of Galilee, exercising patience towards these disciples, is the same Jesus we cry out to in heaven as our great high priest. Y no se olviden que este es el mismo Jesucristo que no ha cambiado desde ese día en el mar de Galilea. Es el mismo Jesucristo de ayer, hoy y para los siglos también para nosotros. Although he's exalted at the right hand of God, he still intercedes for us and sympathizes with our weaknesses.
porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él también vive esto y ora esto para nosotros. Because he has been tempted in all things as we are, and yet without sin. Precisamente porque fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. So we need to remember, and we need to remember these truths, but we also need to remind our brethren when they forget of these very truths to, as it says in Hebrews, encourage one another daily as long as it is today. Recordemos nosotros estas verdades y también recordemos a los demás que atraviesan tormentas. Now let's move to verse 41. They became very much afraid and said to one another, "Who then is this, that even the wind and the sea obey him?" Vamos a avanzar ahora al versículo 41. Y se llenaron de gran temor y se decían unos a otros, ¿quién pues es este que aún el viento y el mar le obedecen? Now I love this, that they were very much afraid here. They realize, remember all the passages we read from the Psalms, that it's God who creates the waves and stills the waves. They realized they were confronted with the pure and undeniable deity of Jesus Christ. No se olviden de los salmos que hemos leído, que habla del Dios que controla las olas y ahora están enfrentados con la deidad de Jesucristo. And it's actually a play on words. It's stronger in the original Greek. There's the noun and the verb to fear, which is phobia. Es un juego de palabras en el griego, son dos palabras mezcladas, que quiere decir realmente fobia o temieron con gran temor. A valid translation would be they feared with a great fear. Una traducción válida es temieron con gran temor o se atemorizaron. You can picture this, the disciples saying to each other, Who then is this? Posiblemente lo pueden ver, los discípulos diciéndose, ¿quién es esta persona? Of course, he is Christ, the Son of God. Y obviamente Él es Cristo Jesús, el Hijo de el Dios. What is true of Almighty God is true of the Lord Jesus Christ. The Holy Trinity is in perfect unity, Father, Son, and Spirit. Lo que es cierto del Señor de Dios el Padre es cierto de Jesucristo y de la Santa Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo. In the Gospels, Jesus is disclosing himself or demonstrating himself more and more to the disciples as each chapter goes by. Y en los evangelios Jesús se revela más y más a sus discípulos cuando leemos, avanzamos en los capítulos. Remember, chapter 9 at the Mount of Transfiguration, he takes 3 of the inner circle to the Mount of Transfiguration. We don't have to read it. Okay. En el capítulo nuevo, él lleva a los 3 para que ellos vean la transfiguración. What did they see there? They saw the glorified Christ. ¿Qué fue lo que vieron? Lo vieron al Jesucristo glorificado. There's other examples of where the people are fearing because Jesus demonstrates his glory. Y también hay otros ejemplos de personas que temen después de que Jesucristo demuestra su gloria. If you know, in chapter 5, verse 15, it says, Then they, that is, the people came out because the demoniac's healed. They see that he's healed. They don't understand it. They came to Jesus and observed the man who had been demon-possessed, sitting down, clothed, and in his right mind, the very man who had the legion, and they became frightened. El versículo 15 del capítulo 5 dice, y vinieron a Jesús y vieron al que había estado endemoniado, sentado, vestido y en su cabal juicio, el mismo que había tenido la legión, y tuvieron miedo. We don't have time to read Jonah chapter 1, but you know the story. Jonah is running from God. God sends a storm on the ship. They throw Jonah overboard, and then it says, Then the men feared greatly, and they offered sacrifice to the Lord and made vows, because when they threw him over, it became perfectly calm. Ustedes se acuerdan las escrituras de Jonás, que
Jonás quiso escaparse de Dios, se entró al barco y los hombres lo tiraron al mar. Y dice el versículo 16, y aquellos hombres temieron en gran manera al Señor, ofrecieron un sacrificio al Señor y le hicieron votos. You see, the presence of the supernatural is far more frightening than mere natural disasters. La realidad es esta, la presencia de los sobrenaturales más aterradora que los desastres naturales. John Bunyan said, though there is not always grace where there is fear of hell, yet to be sure there is no grace where there is no fear of God. Juan Bunyan dijo, aunque no siempre hay gracia donde hay miedo al infierno, sin duda no hay gracia donde no hay temor de Dios. So, in conclusion and application, we want to have a few concluding thoughts. How will you respond to Jesus? Queremos concluir ahora haciendo un poco de aplicación. ¿Cómo responderás a Jesús en la sobrenatural? The right response is one of worship and adoration. It is of awe. It's to fear, but a healthy fear, not a cowering fear. Responder correctamente es adorar, tener más fe, tener asombro y temor. Or another proper response is that we live Carmen Deo before the face of God. We realize He's omnipresent, He's with us always. También respondiendo de esta manera, viviendo delante la cara de Dios, consciente de su presencia, su omnisciencia, Él siempre estará con nosotros. Hebrews 12 and verse 28 says, therefore, since we receive a kingdom which cannot be shaken, let us show gratitude by which we may offer to God an acceptable service and reverence and awe. Hebreos capítulo 12, 28 nos dice, por lo cual, puesto que recibimos un reino que es inconmovible, demostremos gratitud mediante la cual ofrezcamos a Dios un servicio aceptable con temor y reverencia. Secondly, how will you respond to the next violent trial or storm that God sends into your life? La segunda pregunta, ¿cómo responderás a la próxima prueba y tormenta violenta que Dios envíe? Will you fear and doubt? Doubt can be very destructive. ¿Temerás y dudarás? La duda es muy destructiva. The beautiful thing about marriage, for those of you who are married, husband and wife, when a trial comes, my wife sometimes is getting very concerned, but I can remind her that God is in control. Para los que están casados, cuando viene una prueba, por ejemplo, mi esposa hay veces teme de algo y yo le puedo recordar que Dios es poderoso y soberano. And many of us like to control our circumstances, and so hopeless situations cause us to fear because we can't control them. Pero nosotros el problema es que queremos controlar cada situación y eso no podemos hacer. The truth is that sometimes we find ourselves in situations which seem hopeless, like the disciples, fearing for their lives, and we often forget to remind ourselves that God is more powerful than whatever problem we're going through. Pero la verdad es que cuando nos encontramos en una situación que parece desesperada, como los discípulos que temían por sus vidas, nos olvidamos recordar que Dios es más poderoso que nuestro problema. Peter writes in 1 Peter, humble yourselves under the mighty hand of God, that He may lift you up at the proper time, casting your anxiety upon Him because He cares for you. Pedro nos dice que debemos humillarnos ante Dios y nosotros podemos depositar nuestra ansiedad en Él y Él nos levantará. He will never leave us or forsake us. Él nunca nos dejará ni nos abandonará. So what will be your response if there's any here who are not a Christian? Ahora, si usted no es cristiano, ¿cuál será su respuesta a todo esto? Will you come to Jesus in worship and in faith? ¿Vendrás a Jesucristo para alabarlo por la fe? I invite you
before a holy God and even before witnesses to answer the question, who is this? Te invito hoy a responder la pregunta, ¿quién es este? This is the Lord Jesus Christ. He is a perfect Savior. He's the only Savior that can rescue you from your sin. Este es el Señor Jesucristo, es el Salvador perfecto, es el único Salvador que te puede rescatar de tus pecados. Turn to Ephesians chapter 2, please. Busquen el capítulo 2 de Efesios, por favor. The offer today is freedom from slavery to sin. Él te ofrece hoy día libertad de la esclavitud del pecado. Verses 1 and 2. And you were dead in trespasses and sins. Los primeros dos versículos del capítulo 2 Does it say you were sick or dead? les ofrece vida ante la muerte. No dice que estuvo enfermo, Dead, no breath, dead. Pero Supernatural intervention needs to happen. habla de la muerte y que usted no tuvo, no estuvo ni respirando, algo supernatural tiene que intervenir. Which you formerly walked according to the course of this world, according to the prince of the power of darkness, of the spirit that is now working in the sons of disobedience. En los cuales anduvisteis en otro tiempo según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. And then Paul tells us that all of us lived like this. Y Pablo nos dice que todos nosotros vivíamos de esta manera. But then in verse 4, notice, but God. Y ahora noten en el versículo 4, pero Dios. We are dead, we are lost, but God. Nosotros muertos y perdidos, pero Dios. Being rich in mercy because of his great love with which he loved us. Que es rico en misericordia por causa del gran amor con que nos amó. Even when we were dead in transgressions, he made us alive together with Christ. For by grace you have been saved. Aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvados. And then he reminds the church of Ephesus in verse 8, for by grace you have been saved through faith. And that's not of yourselves, it's a gift of God. Y nos hace recordar en el versículo 8, porque por gracia habéis sido salvados, pero por medio de la fe, y esto no de vosotros, sino que es don de Dios. Not as a result of works, so that no one can boast. No por obras, para que nadie se gloríe. So, anyone who's outside of Christ, anyone that's not a Christian, is dead. And no matter how much we plead for you to become alive and embrace Christ, we have no power for that. We depend on the Holy Spirit to come and quicken and awaken and to breathe life. Entonces, para todos que están muertos dentro de los pecados, nosotros cristianos no tenemos ningún poder para darles vida. Eso es solamente posible por la gracia del Señor Jesucristo. So I encourage you, if you do not know Jesus, talk to somebody, cry out to him, pray to him. Remember, his ear is not dull. Por eso les invito hoy a responder a Jesucristo directamente. Órenle a Él, pídanle a Él o hablen con otro. Acuérdense que el oído de Jesucristo no es sordo. Let's close in prayer. Oremos nosotros ahora. Our gracious Father in heaven, we thank you for your infallible word. Querido Padre Celestial en los cielos, te damos gracias por tu palabra infalible.